la generación más evangelizada de la historia. Más Biblias impresas, más iglesias, más acceso al texto sagrado que en cualquier otro momento desde que ese texto existe. Y Jesús dijo que una de las señales de su regreso sería que el amor de muchos se enfriaría. No el amor de los que nunca creyeron, el amor de los que sí creyeron. Eso no es una advertencia sobre el mundo. Es una advertencia sobre nosotros. El discurso del Monte de los Olivos es probablemente el texto profético más citado del Nuevo Testamento y al mismo tiempo uno de los más malentendidos. Está en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21. 3 evangelistas lo registran, con variaciones menores, lo que indica que las primeras comunidades cristianas lo consideraban tan central que ninguno podía evitarlo. El contexto es específico y vale la pena no saltárselas. Los discípulos acaban de salir del Templo de Jerusalén, el edificio más impresionante que probablemente habían visto en sus vidas. Herodes el Grande lo había expandido y embellecido durante décadas hasta convertirlo en una de las maravillas arquitectónicas del mundo mediterráneo. Las piedras de sus muros llegaban a pesar varios cientos de toneladas. Era el corazón de la identidad judía, el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo, el punto de convergencia de toda la fe. El viaje de peregrinación que una persona hacía al menos una vez en su vida si podía. Te pido que te suscribas y actives el botón y nos digas de qué ciudad o país estás nos viendo para así poder traerte cada vez más contenido relevante y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos vídeos. Y Jesús, al salir, dice algo que los deja helados. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos no preguntan ¿cuándo será el fin del mundo? De manera abstracta. Preguntan sobre el templo, sobre Jerusalén, sobre lo que conocen. Para ellos, el fin del templo y el fin del mundo eran prácticamente la misma cosa. El templo era el eje. Si caía el templo, caía todo. Lo que Jesús hace en su respuesta es algo que los intérpretes han discutido durante siglos. Mezcla dos líneas de tiempo. Habla de cosas que van a ocurrir en esa generación y el templo cayó en el año 70 después de Cristo, exactamente como él describió, a manos de las legiones romanas de Tito, y habla de cosas que apuntan hacia un horizonte mucho más lejano. No separa claramente unas de otras. Las entrelaza, como si fueran señales del mismo patrón, ocurriendo en escalas distintas. Ese entrelazamiento ha dado pie a dos escuelas de interpretación que siguen enfrentadas hoy. El preterismo sostiene que todo lo que Jesús describió se cumplió en el siglo I, principalmente en el asedio de Jerusalén del año 70. El futurismo sostiene que hay elementos de ese discurso que todavía están pendientes de cumplirse, y hay posiciones intermedias que dicen ambas cosas, que hay un cumplimiento histórico y un cumplimiento final, y que el primero era una muestra del segundo. No vamos a resolver ese debate hoy, pero lo que sí vamos a hacer es tomar las 7 señales que Jesús enumera en ese discurso, entender qué significaban en el mundo del siglo I, y preguntarnos con honestidad qué vemos cuando las ponemos sobre la mesa junto al mundo de hoy. No para generar alarma, no para calcular fechas, sino porque hay algo en ese texto que sigue siendo más urgente y más incómodo que la mayoría de los análisis que circulan sobre él. Y la incomodidad, en este caso, no viene de afuera, viene de adentro. Primera señal, engaño espiritual. Es la primera en la lista y no por accidente. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Jesús no comienza su discurso profético con guerras ni desastres, comienza con el engaño religioso, como si dijera, antes de que prestes atención a todo lo demás, cuídate de esto. El siglo I estaba lleno de figuras mesiánicas. Josefo, el historiador judío que documentó ese período, menciona a varios hombres que reunieron seguidores prometiendo liberación, señales, milagros. Teudas prometió partir el río Jordán. Un profeta egipcio prometió derribar las murallas de Jerusalén solo con su palabra. Todos terminaron muertos o dispersados por Roma, pero la gente los siguió, por miles. Eso no ha cambiado. La forma cambió, los escenarios cambiaron,
pero la disposición a seguir a alguien que promete certeza espiritual, que dice hablar directamente en nombre de lo divino, que construye comunidades basadas en su carisma personal más que en el texto que dice representar, eso no ha disminuido. Ha encontrado nuevos canales. Segunda señal, guerras y rumores de guerras. Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esta señal siempre genera debate porque la guerra ha existido en cada período de la historia humana. ¿Cómo puede ser una señal si nunca ha dejado de ocurrir? La respuesta está en el matiz que Jesús añade: se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el griego original, la palabra que usa para nación es etnos, pueblo, grupo étnico, identidad colectiva. No es solo un conflicto militar entre estados. Es la fractura de la convivencia entre grupos humanos que comparten el mismo espacio, pero ya no comparten el mismo mundo. Tercera señal, hambres y pestilencias. El siglo I conocía bien el hambre. El sistema agrario romano dejaba a las provincias permanentemente al borde de la escasez, y las epidemias eran devastadoras sin medicina moderna. Pero el texto apunta hacia una escala y una frecuencia que excede lo que cualquier generación anterior había experimentado como normalidad. Cuarta señal, terremotos en diferentes lugares. No más terremotos en total, sino en lugares inesperados. Esa especificidad geográfica es la que los estudiosos modernos han señalado como notable. El registro sísmico global del siglo XX y XXI muestra actividad en zonas históricamente estables que ahora están temblando. Quinta señal, persecución de los creyentes. Os entregarán a tribunales y os azotarán en las sinagogas. En el siglo I era literal Nerón, Domiciano, Decio, Diocleciano. Hoy el informe de libertad religiosa de los organismos internacionales documenta año tras año que los cristianos son el grupo religioso más perseguido del planeta en términos numéricos absolutos. Eso no es propaganda. Son datos verificables con fuentes múltiples. Sexta señal, el enfriamiento del amor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es la señal con la que abrimos este video porque es la más incómoda. No habla de los que nunca tuvieron fe, habla del proceso de desgaste en los que sí la tuvieron. El enfriamiento no es un rechazo violento, es gradual, silencioso, casi imperceptible. Un domingo que no vas y no pasa nada. Una práctica que abandonas y te dices que volverás. Una convicción que cedes porque mantenerla cuesta demasiado. Séptima señal, la predicación del Evangelio a todas las naciones. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la única señal activa, la única que depende de lo que los creyentes hacen, no solo de lo que observan, y es también la única que suena a cumplimiento cercano. Hay lenguas sin traducción bíblica, hay pueblos sin acceso documentado al mensaje, pero el porcentaje restante es el más pequeño que ha sido en la historia del texto. Aquí hay que detenerse y ser honestos sobre algo que el entusiasmo profético suele atropellar. Cada generación de creyentes desde el siglo I ha creído que vivía en el tiempo del cumplimiento final. Los primeros cristianos esperaban el regreso antes de que muriera su generación. Pablo lo sugiere en algunas de sus cartas más tempranas. Los creyentes del siglo IV miraban la caída de Roma. Los del siglo XIV miraban la peste negra, que mató entre 1/3 y la mitad de la población europea. Los del siglo XX miraban las guerras mundiales, el Holocausto, la bomba atómica. Y todos ellos tenían razones. No estaban inventando. Las señales que veían eran reales. El engaño espiritual, las guerras, el hambre, los terremotos, la persecución, el enfriamiento del amor, todo eso ocurrió en cada una de esas épocas con una intensidad que a los que lo vivían les parecía sin precedente. Eso nos obliga a hacernos una pregunta difícil. ¿Somos nosotros diferentes a ellos? ¿Hay algo en nuestro tiempo que genuinamente excede lo que ocurrió antes? ¿O simplemente somos la última generación en la larga lista de generaciones que creyeron ser la última? Y la respuesta honesta es, no lo sabemos con certeza, pero hay algo que sí podemos observar.
Hay un elemento en el discurso del Monte de los Olivos que casi ningún análisis profético popular menciona porque arruina el formato de lista. Jesús dice las señales, y luego, casi inmediatamente, dice algo que contradice el uso que solemos hacer de ellas. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y un poco después añade una imagen que resulta profundamente incómoda si la lees despacio. Dice que su regreso será como el diluvio en los días de Noé. No porque la gente fuera malvada, eso lo mencionan de pasada, sino por otra razón. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La señal más grande, según ese pasaje, no es la guerra ni los terremotos, es la normalidad. Es la vida cotidiana que continúa sin que nadie lo note. ¿Cómo cambia eso todo lo que pensábamos sobre las señales? Si la señal más grande es la normalidad que no se interrumpe, entonces el enfoque en identificar señales catastróficas puede ser exactamente la distracción que el video advierte. No es que las señales no existan, es que ponerles toda la atención puede hacerte perder de vista lo que Jesús repite 4 veces en ese mismo discurso. 4 veces. La misma instrucción con distintas palabras. Estad alerta, velad, estad preparados, no sabéis en qué hora. No dice, calculad, no dice, descifrad. No dice, haceos expertos en profecía. Dice, estad despiertos. Esa diferencia es enorme, porque estar despierto no es una actividad intelectual, es una condición espiritual. Es la diferencia entre alguien que estudia el menú y alguien que está comiendo. Puede saber de memoria todas las señales del regreso de Cristo y estar completamente dormido al mismo tiempo. Puedes construir una cronología profética impecable y tener el amor más frío del salón. La séptima señal, la predicación del Evangelio a todas las naciones, es la única que no es pasiva, y eso tampoco es accidental. Jesús no pone esa señal al final de la lista como un dato más, la pone como la condición que antecede al final, y entonces vendrá el fin, como si el reloj del cumplimiento no estuviera en manos de los eventos geopolíticos ni de las placas tectónicas, estuviera en manos de lo que los creyentes hacen o dejan de hacer. Eso invierte toda la lógica del análisis profético pasivo. El espectador que espera el fin sentado, mirando las noticias para detectar señales, se convierte, irónicamente, en el menos comprometido con la única señal que depende de él. Y el enfriamiento del amor, la sexta señal, conecta directamente con eso, porque el enfriamiento no ocurre de golpe, ocurre en la acumulación de pequeñas sesiones, en el domingo que se vuelve opcional, en la conversación honesta que se evita, en la convicción que se suaviza, porque mantenerla nítida ya no es socialmente cómodo. Es el proceso lento de una llama que nadie apaga, pero que nadie alimenta tampoco. Lo que hace que el discurso del Monte de los Olivos sea distinto a casi cualquier texto profético del mundo antiguo es que no termina con una descripción del desastre. Termina con parábolas de responsabilidad. Las 10 vírgenes, de las cuales 5 no tenían suficiente aceite. El siervo fiel y el siervo que dijo mi señor se tarda, y comenzó a golpear a sus compañeros. Los talentos enterrados contra los talentos invertidos. En todos esos cierres, el problema no es el mal espectacular, es la negligencia ordinaria, el no haber estado donde había que estar, el no haber hecho lo que había que hacer mientras había tiempo. Entonces hagamos el ejercicio que el video pide, no el que es más cómodo hacer. No la pregunta de ¿cuál de las 7 señales está más avanzada?, sino la pregunta de ¿cuál de las 7 señales vive en mí? Ha habido engaño espiritual en mi historia, momentos donde seguí una voz que sonaba a certeza divina y resultó ser otra cosa, más cercana al espejo que al cielo. Casi todo el mundo tiene esa historia si es honesto. Ha habido guerras internas entre grupos de identidad dentro de lo que se supone que es una misma comunidad, fracturas que empezaron como diferencias y terminaron como enemistades
sin que nadie declarara la guerra formalmente. ¿Ha habido enfriamiento? Esa es la pregunta más difícil de sostener. No la de si sigues yendo a donde ibas, si sigues diciendo lo que decías, si sigues haciendo los gestos externos de lo que eres. La pregunta es si hay fuego o si hay ceniza que todavía conserva la forma de la llama. Hay una razón por la que Jesús coloca el enfriamiento del amor como señal del tiempo del fin y no como señal de apostasía. La apostasía es cuando alguien se va. El enfriamiento es cuando alguien se queda pero ya no está. Y esa forma de ausencia presente es, tal vez, la más difícil de diagnosticar y la más fácil de sostener indefinidamente. La imagen final del discurso del Monte de los Olivos no es una batalla cósmica ni una descripción del fuego. Es un hombre que vuelve a casa después de un viaje largo, y la pregunta que trae no es para los que se fueron, es para los que se quedaron. ¿Qué hiciste con lo que te di mientras no estaba? Eso no tiene respuesta para hoy, tiene respuesta para mañana temprano, cuando el día comienza y la elección de cómo vivirlo está todavía sin hacer. Las señales están en el mundo. Eso es cierto. Pero también están en cada decisión de encender algo o dejarlo apagar. Y eso no es una conclusión. Es el principio de una pregunta que cada uno tiene que terminar solo. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí, en Hablando con Dios. Cada relato que compartimos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. Cada semana te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Y recuerda, cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga.